Buenos días. Bien, sí. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta tutoría. Más que todo vamos a abordar los temas de la unidad 3 y también vamos a ver las evaluaciones que ya están disponibles para que ustedes las hagan con su respectiva fecha de entrega, así como también vamos a revisar la parte de las consignas y rúbrica para aclarar dudas y de las futuras evaluaciones que ya está próxima a lo que es la prueba ordinaria, entonces para que lo vayan tomando en cuenta. También su primera evaluación, esta semana les estaría ahí mismo por mensaje de la plataforma, igual por WhatsApp les voy a comunicar cuando ya estén sus notas para que lo puedan revisar y así tengan, digamos, como 3 días disponibles para que ustedes puedan hacer alguna consulta, alguna duda cuando ya tengan su nota y si hay que hacer alguna revisión y alguna corrección, ¿verdad? Entonces van a tener esos 3 días como para que ustedes me puedan escribir y aclarar alguna duda. Siempre les voy a insertar lo que es la rúbrica para que vean cuáles fueron los criterios y las observaciones, si al caso las haya, y así se aclaren un poco las dudas, ¿verdad? Continuando con eso, tenemos en esta unidad 3, vamos a evaluar lo que es el foro 1, foro académico número 1, y también el laboratorio número 2. Entonces, vamos a ver de lo que trata tanto el foro como el laboratorio. Bien, primero tenemos lo que es el laboratorio número 2. Recuerden que tiene una ponderación del 6%. Hola, buenos días. Sí, sí, dígame. Solo saludando. Perdón. Pensé que había una duda. Bien, entonces continuando, lo primero que para el laboratorio número 2 lo pueden hacer en parejas. Entonces simplemente me informan, ¿verdad? Me informan para estar al tanto, ¿verdad? Y entonces, a más tardar me deben de informar el 11 de septiembre que lo van a hacer en pareja y la entrega es el 16, ¿verdad? Esto más que todo para tomarlo en cuenta. Igual lo tienen que enviar los dos, entonces es más que todo uno saber y no calificar doble, aunque al final siempre uno revisa lo que es la portada, ¿verdad? Pero es simplemente por formalidad. Entonces, ya viendo eso, entonces lo que se les pide es, permítame un momento que uno de sus compañeros está solicitando el link. Bien, continuando. Lo que se les pide es realizar un documento en síntesis sobre los temas de la unidad 2 y unidad 3. Entonces, tomando en cuenta que debe de ser 400 palabras como mínimo y 500 como máximo de cada unidad. Entonces, y las recomendaciones, que sea un texto, debe tener coherencia, correcta ortografía, semántica, además debe ser conclusivo, lo que quiere decir que la idea llegue a conclusiones importantes y que le den valor al texto que ustedes hayan redactado, ¿verdad? Entonces, siempre la entrega es la portada según la que esté en la plataforma, el cuerpo de la síntesis de la unidad 2 y unidad 3 y un glosario que debe de ser de 10 conceptos, 5 por cada una de las 5 conceptos de cada unidad. Eso conformaría lo que es el glosario. Entonces ahí viene también ya lo que es la rúbrica para que ustedes lo tomen a consideración y vayan viendo que su trabajo cumple con los criterios que uno va a evaluar.
y así evitar cualquier inconveniente. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto al laboratorio número 2. Bien, si no es así, vamos a continuar con lo que es con lo que es el foro. Entonces, permítame un momento. Bien, en el foro, eh, lo que se les pide es que ustedes deben de realizar un video exponiendo los temas investigados en la tarea 1. Entonces, tomar como referencia el de la exposición el documento el documento entregado en dicha actividad. Recuerden que la tarea 1 era sobre metodologías ágiles, que debían de escoger uno de ellos. Entonces, en base a eso, hacen un video exponiendo lo que es esa tarea. Entonces, el video debe de contar con una carátula, presentación, exposición y conclusiones. Entonces, eh, se les recomienda o deberían de hacer ahí una pequeña presentación que lleve cada una de estas partes, ¿verdad? Entonces, mínimo 7 minutos, máximo 12 minutos para la parte del video. Entonces, y luego lo suben a la plataforma de YouTube y me comparten lo que es el link en el foro para yo poderlo revisar, ¿verdad? Entonces, por lo general deben de, o por lo general lo que utilizan es algunas de estas herramientas, ya sea en Teams o en Meet. Entonces ahí se hacen como una videoconferencia, entonces se graban exponiéndolo y luego lo suben, ¿verdad? Si por un dado caso alguno de ustedes me quiere compartir lo que es por algún problema, siempre le surge o me comunican que tienen problemas de subirlo a YouTube por cuestiones de conexión o cosas así, me quieren compartir lo que hicieron como lo hicieron en Meet o en Teams, entonces lo pueden hacer, simplemente siempre me dan los permisos, ¿verdad? Si no, igual cuando lo revise me toca estarles escribiendo que me otorguen los permisos, pero por lo general siempre lo suben a YouTube, siempre hay algunos que lo editan, entonces pueden hacerlo agregándole efectos o algo así. Entonces, si no, ahí se los dejo a consideración de ustedes, siempre y cuando consideran lo que es la rúbrica, entonces revisen cada uno de los puntos que se van a evaluar, entonces y así puedan estar conscientes de qué puntos los cumplen a cabalidad y cuáles no para que los puedan mejorar, ¿verdad? Y así salir bien en su actividad, ya que esta tiene una ponderación del 10%, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Estaríamos hablando de que en la tarea serían 1000 palabras, ¿verdad? Más o menos, 500 por unidad, ¿verdad? Sí, correcto. Sería entre 800 y 1000, ¿verdad? Como son entre 400 y 500 por unidad. Entonces, sí, así sería. No sé si hay alguna otra duda. Tomar en cuenta la fecha de entrega, el foro es hasta el 22 de septiembre, hasta las 10.
Y el laboratorio es hasta el 16. Bien, creo que está en la parte de la descripción, hasta el 16, hasta 11:55 de la noche. Entonces, importante tomarlo a consideración para que no se les vaya a pasar la fecha o dejarlo a último momento y se les vaya a complicar por algún motivo, ¿verdad? La entrega. Bien, si no hay ninguna otra duda, procedemos lo que es a la parte de la unidad. Entonces, ahí les dejo también las evaluaciones, lo que es la entrega del laboratorio 2, que es el 16. La prueba ordinaria, que está para el 18 de septiembre, es decir, el otro fin de semana, de 8 a 10. Igual si alguno no tiene el inconveniente, entonces debe de diferirlo y hacer la respectiva carta, ¿verdad? En fecha para que así evitar inconvenientes y poner lo que es su constancia, ¿verdad? Ya sea si es por trabajo, por salud, tiene alguna cita o igual si tienen algún evento, hay unos que tienen eventos de la iglesia o algún grupo, entonces simplemente que le extiendan una constancia, entonces sí, y ya tienen lo que es el respaldo, ¿verdad? Entonces, esa sería la prueba ordinaria y la prueba ordinaria diferida sería el 24 de septiembre, es decir, el siguiente fin de semana, el de la prueba. Entonces es importante que tomen en consideración esas fechas. Quiero que más, en la unidad 3 tratamos sobre, ya entrando en materia, trata sobre proceso de análisis. Tiene una duración del 5 de septiembre hasta el 2 de octubre, entonces solo tendríamos esta tutoría para revisarlo porque ya las otras que comprendería en esa semana sería la parte del examen diferido, entonces no tendríamos lo que es, estarían en exámenes, entonces en semana de exámenes por decir algo, entonces no tendríamos lo que es tutoría, eso tomarlo en cuenta, nos veríamos hasta el siguiente fecha, ahí pueden revisar la orientación académica en qué semana nos toca, ¿verdad? Si no, igual ahí se los escribo por el grupo de WhatsApp para que lo tomen en cuenta. Los contenidos que vamos a revisar es el uso de diagramas de flujo de datos y el análisis de sistemas mediante el uso de diccionario de datos. Entonces, estos dos están enlazados, entonces de uno partimos o lo utilizamos en el siguiente, entonces es importante que nos quede bien para que podamos asimilar bien la parte de los conocimientos en cada uno de ellos. Entonces, el primero más que todo trata de dado un problema, cómo se aborda o cómo se describe la organización de una empresa o la metodología que utiliza una empresa para ciertos procesos de manera general y cómo lo vamos desglosando a una manera más específica. De manera general siempre lo consideran como la presentación de alto nivel que simplemente aborda los temas generales. Y ya de manera específica vamos abordando cada uno de ellos para ir exponiendo de acuerdo a la persona del encargado que estemos entrevistando o exponiendo, ¿verdad? Bien, entonces para el uso de diagrama de flujo de datos tenemos lo que es dos materiales, el libro que es el capítulo 7 del que estamos siguiendo y también un material de apoyo que es como un resumen de dicho libro, ¿verdad? Igual para la unidad 2. Para el segundo tema de la unidad, estamos utilizando lo que es el capítulo número 8 del libro, igual el material de apoyo, que es un resumen del mismo. Entonces, ya entrando en materia, en lo que es el uso de diagramas de flujo de datos, los diagramas son una técnica de análisis estructurado que van de lo general a lo específico y muestran lo que son las posibles entradas de procesos y salidas del sistema. Entonces, los diagramas son usados cuando los
los analistas tratan de comprender los requerimientos de información de los usuarios de una manera gráfica, utilizando, solo 4 símbolos combinados entre sí. Ya vamos a ver cada uno de esos símbolos y lo que representan cada uno de esos símbolos. Entonces, algunas de las ventajas que tiene el uso de esta metodología es que no hay que comprometerse demasiado pronto con la implementación de la técnica del sistema. Permite comprender con más detalle la capacidad de interrelación de los sistemas y subsistemas. También se puede comunicar el conocimiento del sistema actual a los usuarios y se puede analizar un sistema propuesto para determinar si han definido los datos y procesos necesarios. Entonces, los diagramas de flujos de datos se popularizaron más que todo a finales de la década de 1970 y se basaron en los modelos computacionales de gráfico de flujo de datos. Entonces, el concepto como tal de diseño estructurado se popularizó en el campo de la ingeniería de software y con este también lo hizo la parte del método del diagrama de flujo de datos y se volvió más popular en los círculos de negocio y en los académicos, ya que se aplicó más que todo a describir toda aquella funcionalidad de ciertas empresas o de los procesos de ciertas empresas de una manera práctica que lograba comprender tanto o explicar a manera gerencial de lo que trataba cada uno de los procesos y ya de manera más a profundidad con los encargados de desarrollarlo. Entonces, por convención existen los 4 símbolos que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí les presento dos formas, o por decir algo, dependiendo de la literatura que ustedes utilicen, entonces lo pueden encontrar como la forma de Gain y Searson, entonces, que es los que están en azul, y por la forma de Jordan y Coat, que son los que están en rosado. En el caso de la literatura del libro que estamos siguiendo, utilizan lo que es la parte de Searson, la estructura de los 4 símbolos para definir cada uno de los diagramas de los procesos. Entonces, más que todo es porque, de acuerdo a la historia, existieron lo que son 3 personajes, por decir algo, que eran Tom de Marco, Chris Jane y Trish Searson, los cuales contribuyeron en el ascenso de la metodología de los diagramas de flujo de datos. Entonces, colaboraron en diferentes combinaciones y fueron los principales definidores de los símbolos y notaciones usadas para un diagrama de flujo de datos. Entonces, cualquiera de ellos que utilicen es lo correcto. Lo que no puedan hacer es traslaparlo. Es decir, que si ustedes utilizan esta metodología celeste, es solo esta celeste y no pueden ir combinarlo. Por ejemplo, en vez de utilizar este que denota el proceso, utilizar este rosado y para los otros utilizar el celeste. Eso no es lo correcto. Entonces, solo deben de concentrarse en uno de ellos. Y como les digo, dependiendo de la literatura, más que todo en Internet, utilizan el de Jordan. Ya en parte de libros utilizan más lo que es el Searson. Al final los dos son correctos, simplemente es cuestión de gustos. Entonces, ya describiendo cada uno de los símbolos, el primero, que es como un cuadrado con los bordes, los bordes suavizados y trae una línea. Entonces, esta parte de acá que denota los procesos, que los procesos son cualquier interacción que cambie los datos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y produce un resultado. Entonces, podría este proceso denotar lo que es algún cálculo, algún orden,
algún orden de los datos basado por ejemplo, de forma alfabética, de forma numérica, dependiendo del dato, en función de alguna regla que determine lo que es el negocio. Entonces, cualquier proceso se va a denotar con lo que es este símbolo, ya sea el primero, ya sea celeste o el rosado, dependiendo del que estemos utilizando. Entonces, ya el segundo, lo que denota es un almacén de datos. En este caso, es para denotar lo que son archivos o repositorios que conservan información para uso posterior. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ya que un repositorio, vamos a ver de qué trata en la siguiente parte de lo que es la unidad, pero a manera general, un repositorio es nada más una base de datos de la cual tenemos a disposición o se van guardando lo que son cierta información dependiendo de la empresa o del negocio. El tercer símbolo, este es celeste, lo que denota es una entidad externa que más que todo o simplemente entidad que simplemente es quien envía o recibe datos. Entonces sirve para comunicarse con el sistema que se está diagramando y son lo que son las fuentes y destinos de la información de lo que entra o sale en el proceso. Ya vamos a ver cómo se interactúa lo que es la parte de las conexiones. Y la flecha que nada más denota lo que es el flujo de datos, que es para saber la ruta que toman los datos entre entidades y procesos y almacenes de datos, ¿verdad? Cómo se van conectando y hacia dónde va el flujo. Es importante siempre poner la dirección. Hay veces que simplemente ponen una línea, entonces, aunque solo una línea no denota que va en ambos sentidos, sino que se tiene que hacer una línea que vaya hacia un sentido y luego otra hacia el siguiente, ¿verdad? No es válido ponerle a una línea la flechita en ambas direcciones, sino que deben de otorgarse dos flechas, ¿verdad? Eso es tomarlo muy en consideración. Entonces, ya describiendo cada uno de los elementos o partes que vamos a estar utilizando de la notación, tenemos que considerar ciertas reglas o consejos a la hora de hacer un diagrama de flujo de datos. Entonces, ya que un diagrama de flujo de datos suele organizarse de forma jerárquica, mostrando todo el sistema en un nivel, seguido de los principales subsistemas que se van utilizando. Y al final se debe mostrar lo que son los detalles de cada subsistema, ya sea primario o de los componentes, donde se identifiquen cada uno de ellos. Entonces, como reglas o consejos, se tiene que cada proceso debe de tener al menos una entrada y una salida, que cada almacén de datos debe de tener al menos una entrada y una salida de flujo de datos, es decir, si ustedes colocan un repositorio, es porque se va a utilizar. También los datos almacenados en un sistema deben de pasar por un proceso. Por ejemplo, en Big Data, por lo general, siempre se toman las bases de que son de repositorios y siempre hay una limpieza previa o una adecuación previa dependiendo de lo que se quiera hacer con esos datos, ¿verdad? Entonces deben de pasar siempre por cierto proceso. Así siempre para cualquier actividad siempre conlleva un proceso. Entonces, y todos los procesos de un diagrama de flujo de datos pasan por otros procesos o almacenes de datos y los datos almacenados en un sistema deben de pasar por un proceso, ¿no? Entonces, ahí como consejo general. Entonces, se tienen dos tipos de diagramas de flujo de datos. Uno que es lógico o se considera diagrama lógico y el siguiente que se considera como diagrama físico. Entonces, aparte de los componentes que hemos determinado que son 4, se tienen esos dos tipos.
Ya vamos a ver de qué trata cada uno de ellos, en los que la principal diferencia se centra en cómo fluyen los datos. Por ejemplo, en un sistema lógico, el enfoque es de negocio en sí y las actividades empresariales que lo rodean. En cambio, en el físico, es la forma de implementar un sistema dependiendo de este cual sea. Y en la parte de descripción, en un diagrama lógico, se ponen cada uno de los eventos del negocio que ocurren y los datos requeridos para cada evento. En cambio, en el físico se ponen cómo funciona el sistema de datos. Entonces, también tenemos lo que son los tipos de diagrama de flujo de datos, entonces con sus características. Por ejemplo, em, en el sistema lógico, en el modelo se describe cómo opera la empresa y en el físico cómo se implementa el sistema. En el lógico se pone, en la parte de representar los procesos, se ponen las actividades de la empresa. En cambio, en el físico se programa lo que son los módulos del programa y procedimientos manuales. Entonces, para ver qué representan los almacenes de datos, en el lógico representan una colección de datos sin importar cómo se guarden estos. En cambio, en el físico representan archivos y bases de datos físicas o archivos manuales. Para determinar el tipo de almacenes de datos, en el sistema o el diagrama lógico se muestran los almacenes de datos que representan colecciones permanentes de datos. En cambio, en el físico, archivos maestros o archivos de transición. Y para los controles del sistema, en el lógico se muestran los controles y en el físico, además de mostrar los controles, se validan los datos de entrada para obtener un registro, ¿verdad? Entonces, ya para que quede un poco más claro, tenemos lo que es el diagrama de flujo de datos lógico. Entonces, que un diagrama de flujo de datos lógicos muestra el flujo conceptual de la información a través de un proceso centrándose en el tipo de datos necesarios, ya sea su origen, el destino y la transformación deseada del proceso. Entonces, este tipo de diagrama suele utilizarse en las primeras fases de diseño del sistema o proceso cuando se determinan los requerimientos. Por ejemplo, que si se quiere representar cómo se hace una compra, entonces se representa lo que es en este diagrama, que es simplemente que entra en consideración el cliente. El cliente sería una entidad, identifica lo que va a comprar, entonces y termina lo que es el proceso, ¿verdad? Luego entra lo que es el proceso de pago, que se verifica el precio y se confirma la transacción. Y luego el cliente que después de recibir cuánto debe de pagar, entonces hace el pago y luego se registra lo que es en el sistema. Entonces, si se fijan de un diagrama de flujo de datos lógicos, simplemente es poner como de forma general qué es lo que conlleva. Eso comúnmente se puede determinar que es el nivel cero de un diagrama de flujo de datos. Ya vamos a ver de cuáles son los niveles, pero para que lo tomen en consideración y recuerden a qué nos referimos con un nivel cero. Ya en cambio, un diagrama de flujo de datos físico visualiza cómo se ejecutará el plan de un sistema. Entonces, en este caso se incluyen todas las herramientas específicas, ya sea de hardware o software, y los actores necesarios para hacer funcionar dicho proceso. Entonces, en el diseño de sistemas de información, los diagramas de flujo de datos físicos muestran cómo funciona un sistema una vez que han finalizado lo que son sus requisitos y se ha pasado a la producción total. Es decir, por ejemplo, si a ustedes los contrata una empresa para describir algún proceso, entonces lo primero que hacen es, para explicar cómo funciona el proceso, hacen un diagrama de flujo de datos lógico
es decir, para explicar de manera general o de alto nivel a los encargados de cómo va a funcionar el sistema que ustedes van a construir. Y luego ya con los técnicos o su personal a cargo, hacen lo que es el diagrama de flujo de datos físico, que en él ya van a más detalle cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, si se fijan, tienen lo que son entidades. La entidad es, en este caso, el cliente y el vendedor. También tienen lo que son procesos, que son el de crear orden, el de procesar la orden, el del envío de la validación de la orden, como por ejemplo. También tienen lo que son repositorios de datos, que son cada uno de estos, y el flujo de cómo se va manejando. Es decir, este flujo sale de esta entidad o de este cliente, sale hacia la parte de reservación del, por ejemplo, y luego lleva cierto flujo, y si se fijan, en alguna manera vuelve a caer lo que es en el cliente, ¿verdad? Pero en cada uno de estos procesos hay más detalle, ¿verdad? Entonces, en otro nivel ya se especifica por cada uno de estos procesos qué es lo que conlleva cada uno de ellos. Entonces, como les decía, en los diagramas de flujo de datos hay ciertos niveles que se deben de tomar en cuenta. Entonces, un diagrama de flujo de datos puede profundizarse progresivamente en más detalle por medio de niveles o capas. Entonces, concentrándose en una pieza en particular. Y luego los niveles de diagrama de flujo de datos se enumeran de ya sea 0, 1, 2 o 3 o los que hagan necesario. Lo que sí deben de considerar que el nivel, que entre más alto lleve el nivel, más detalle tendrá, ¿verdad? Entonces, siempre es de arriba hacia abajo. Entonces, a medida van profundizando los niveles, se va haciendo como que más ancho o más complejo el proceso. Entonces, primero tienen lo que es el nivel 0, que sería esta parte del S, que simplemente tienen una entrada, un proceso y una salida, por decir algo. Entonces, ya en el nivel, este sería el nivel 0. En el nivel 1, que sería este de acá, de este proceso se desglosan lo que son tres procesos más. Entonces, para describir este proceso de acá o para poder ejecutarlo, se hacen en 3 fases, por decir algo. Entonces, siempre tienen una entrada, la parte de procesos, una salida, y luego en un nivel 2 se detalla cada uno de estos procesos. Por ejemplo, para ejecutar este proceso 1, se deben de realizar 3 acciones o 3 procesos más. Para el proceso 2 se hacen 4 procesos adicionales dentro de él. Y para el proceso 3 se hacen 3 procesos dentro de él. Esto es, nuestro diagrama tuviera un nivel hasta 2, ¿verdad? Si ya quiero un nivel 3, por decirles algo, entonces de este 1.1 tendría que desglosar cuántos procesos fueran necesarios, así para el 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Entonces, ya para que les quede un poco más claro, por decir algo, el diagrama lógico sería como el nivel 0. El nivel 1 sería este de acá. Y el nivel 2 ya sería estar explicando cada uno de estos procesos. Por ejemplo, el 1.0, el 2.1, el 3.1, cada uno de ellos. Entonces, para que les quede ahí, el nivel 0 se considera que es de contexto. Entonces, en este diagrama, más que todo es el más general, en el que se delimita el ámbito de la aplicación o de lo que se quiera describir. Entonces, en él solo aparecen las entidades con los que se relaciona y es un panorama más que todo general de analizando lo que se pretende modelar. Entonces, está diseñado para hacer una vista más que todo rápida que muestra el sistema como un único proceso de alto nivel. Entonces, y cómo se relacionan las identidades.
debe de ser entendido fácilmente, es decir, por eso es un poco general para que pueda comprenderse y más que todo las partes interesadas lo puedan asimilar. En este caso, el analista de negocios o el analista de datos o el desarrollador, ¿verdad? Quien haya contratado la empresa para conformar este proceso. En este caso se está haciendo el proceso de, de compra de una reservación de viaje. Entonces tenemos como entidades lo que son el pasajero, es decir, quien va a comprar. Tenemos también el administrador, es decir, quien vende. Y el proceso, lo que se quiere realizar, ¿verdad? Que es la reservación del tren. Entonces, ¿qué influye en esto de comprar un ticket, por decir algo, de viaje? Influye que puede haber una cancelación, puede haber una reservación, también puede ver la información del ticket cuando ya se haya comprado. Además de eso, se tiene la información del pasajero, la información de reserva o cancelación y la información de llegada o salida del tren. En este caso, las flechitas muestran la dirección de hacia dónde va cada uno de esos procesos. Por ejemplo, el pasajero únicamente puede o reservar el ticket o cancelarlo. Entonces, y el administrador recibe la información del pasajero de qué ticket se quiere hacer o hacia dónde se quiere realizar el viaje, si quiere realizar una reservación o una cancelación. Y lo que él hace como salida es la información de llegada del tren, ¿verdad? Si quiere comprar un ticket, entonces informa de a qué hora llega y a qué hora sale, y eso se le informa en el ticket al pasajero. Entonces, por lo general siempre hay entradas y salidas de cada una de las entidades dependiendo de lo que se quiera explicar. Luego tenemos lo que es el nivel 1 o superior, que en este caso se trabaja sobre lo establecido en el diagrama de flujo del nivel 0. En este se establecen los procesos de los que se compone el sistema, delimitando lo que es la parte del nivel 0. Entonces los procesos en esta parte no se relacionan entre sí, sino que siempre hay un almacén de datos o una entidad que los conecta. Entonces, y más que todo brinda un desglose de piezas más detallado del diagrama a nivel de contexto. En él se destacan las principales funciones que el sistema lleva a cabo a medida que se desglose el proceso de alto nivel, el diagrama de contexto es decir, el diagrama de contexto en sus subprocesos, ¿verdad? Entonces, en el nivel 0 teníamos simplemente la entidad que era el pasajero y el administrador y el proceso que era la reservación del tren, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esa reservación del tren, ya conlleva más procesos, lo que es la parte de consulta para saber a qué hora llegan y a qué hora salen los trenes, también la parte de generación del ticket y el reporte que se hace al administrador para que vaya haciendo el inventario de cuántos puestos o cuántos cupos tiene aún disponible. En este caso tienen los almacenes de datos. Si se fijan, tienen un almacén de llegada, es decir, registra todas las horas en que, por decir algo, en que llega cada uno de los trenes, la salida. En este podríamos decir que no simplemente tienen la llegada, sino también de dónde vienen, también la salida, es decir, la hora de salida y hacia dónde van, y almacén de reservación que simplemente se van guardando todos aquellos tickets que ya se vendieron para tener el conteo de cuántos se tienen a disposición, ¿verdad? Entonces, luego de haber desglosado estos procesos, se hace un nivel 2, que en este caso sería de detalle o de expansión. Entonces, en este nivel se trabaja sobre lo establecido en el anterior y a los procesos establecidos que se pusieron en el nivel 1
se le suman lo que son ya sean los caminos principales que va a tomar o cómo se va a aumentar en procesos más generales. Entonces se puede encontrar con procesos relacionados entre sí, sin almacenes de datos y además con entidades externas que los unan. Entonces es posible agregar más niveles, pero ir detallando más es un poco inusual. Por lo general siempre se quedan, todo proceso se queda en un nivel 2, eh, que con él se logra comprender todo lo que lleva, pero si al caso es necesario agregar más niveles, se puede, se puede realizar. En este caso se ha utilizado la segunda nomenclatura, lo que es lo que estaban en color rosado, para describir un proceso. Tienen como entidades la parte de pasajeros, la parte de los reportes. eh, Otra entidad que está es la de generar boletos, y los repositorios son el de reservación, el de lista de espera, el de generar reporte, lista de cancelación, eh, y los procesos que son consultas, procesos de consultas de la reservación, departamento del tren, es decir, lo que guarda la información del tren, ya sea las listas de cancelaciones, los de espera, la de las reservaciones, las búsquedas que se hacen, procesos de cancelación, procesos de generación de boletos, entonces procesos de confirmación. Cada uno de estos va relacionado. Entonces, y dependiendo de lo que se quiera hacer, entonces se utiliza. Por ejemplo, en este caso, el flujo sería que un pasajero hace un proceso de reservación de un ticket del tren. Entonces, ese proceso se pasa a lo que es el administrador de los trenes para saber la lista de espera que se tiene, es decir, para generar la consulta si hay un cupo disponible. Entonces ahí se ve la parte de cancelación, la lista de espera, la lista de reservaciones. Entonces, si acaso el pasajero va a cancelar, pasa en este de acá. Si al caso va a reservar, entonces pasa a buscar para ver si hay disponibilidad. Si hay disponibilidad, lo confirma. Si no, entra en un proceso de espera y luego hace la generación del boleto, y eso se va guardando en el inventario. Entonces, más que todo, lo pueden ver de esa manera. Igual hay más conexiones que simplemente describen lo que lo que se quiere hacer. Entonces, antes de pasar a las aplicaciones, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Sí, uno de ustedes levantó la mano. No sé si... Bueno, tengo una pequeña duda, vaya. Todo lo que son burbujas o círculos o circunferencias son los procesos, ¿no? Sí, correcto. Lo que yo le quería preguntar es que, por ejemplo, dice pasajero, consulta, reservación. Creo que sí está bien, ¿va? Pero el siguiente que dice pasajero, proceso de reservación. Y en este caso el verbo no cambia. Por ejemplo, pasajero, reserva. Porque solo dice proceso de reservación, pero no sé si el verbo puede cambiar ahí o siempre se maneja así, proceso de reservación. No, aquí es como lo describieron. Entonces, aquí ustedes lo pueden ir cambiando a manera de cómo ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Lo otro, Entonces, ajá, ajá. por Sí, ejemplo, sí. si ustedes consideran que aquí debería de ir como otro término, por decir algo, entonces para evitar confusiones lo pueden hacer. No es necesario ir manejando como el mismo verbo por decirle algo, ¿verdad? Lo otro que me llama la atención es que la entidad reservación aparece varias veces. Aparece aquí en la parte de abajo donde dice pasajero consulta reservación. Luego el siguiente proceso, pasajero proceso de reservación y ahí pasa a búsqueda y se va a reservación. Y luego también en la esquina vuelve a esta reservación. O sea, que no entiendo por qué se repite varias veces la entidad.
No. Este es muy importante tomarlo en cuenta. Este de reservación es un almacén de datos. No es Las almacén, enti- entonces. Ajá, las entidades son los que son, para esta nomenclatura, las entidades son los que son los cuadritos, los cuadros o rectángulos, los procesos son los círculos, las flechas que determinan el flujo y los almacenes de datos son los que no están terminados como el rectángulo, ¿verdad? Entonces tiene Ah, un ok. espacio. Sí, sí, Entonces, gracias. ahí sí creo que ya se comprende por qué se repite, ¿verdad? Porque se va registrando todo, Sí, sí, gracias, gracias. ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, si no es así, pasamos a lo que es la parte de algunas aplicaciones de los diagramas de flujo. Eh, por lo general, su aplicación es en la ingeniería de software, que es más que todo aquí donde los diagramas de flujo tuvieron como su principal arranque en la década de los 70, ya que los diagramas de flujo pueden brindar un planteamiento más enfocado hacia el desarrollo técnico, es decir, en el cual se realiza más una investigación previa y la parte de codificación de cómo conlleva una aplicación, por ejemplo, qué va a hacer entonces y qué es lo que se deben de agregar para que cumpla los requerimientos. También se utilizó en lo que es en el análisis de negocio. En este los analistas de negocio más que todo emplean los diagramas de flujo de datos para analizar los sistemas existentes y encontrar ineficiencias. Por ejemplo, eh, algún proceso sobre la producción por ejemplo, la producción de agua, por decirles algo. Entonces, el embotellamiento de agua. Entonces, puede ser que la empresa simplemente tenga una máquina que haga todo el proceso, ¿verdad? Pero el analista del negocio lo que hace es como diagramar dicho proceso, hacerlo de una manera gráfica con un diagrama de flujo de datos y va viendo si en alguna parte de ese flujo hay algo que es muy redundante, ¿verdad? Entonces, que al final simplemente eh, la maquinaria pasa por algún lado, no hace nada y simplemente es que pasa por cierta sección, ¿verdad? Entonces, lo que hace es como cambiar ese flujo, lo puede truncar o ampliar para ser más eficiente en lo que es el negocio o la producción, por decirles algo. También en la reingeniería de procesos de negocio, que es más que todo se usa para modelar un flujo de datos y mejorarlo, hacerlo más eficiente, como lo que les decía anteriormente, ¿verdad? También en la parte del desarrollo ágil, que puede utilizarse para visualizar y comprender lo que son los requisitos del negocio eh, de una manera técnica y planificar los pasos a seguir para desarrollarlo, ¿verdad? Si recuerden en las metodologías ágiles, simplemente era poner en marcha o se iba adecuando a la manera de lo que se pretendía realizar y tratar de hacerlo lo más pronto posible y adecuarse a las etapas. Y también en estructuras de sistemas, que más que todo que cualquier sistema o proceso se puede analizar en un detalle progresivo para mejorarlo en aspectos tanto técnicos como generales, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que tienen lo que son los diagramas de flujo de datos. Pueden haber incluso otras, pero estos son como las más generales. Entonces, les tengo acá como unos ejemplos sobre ciertos diagramas de flujo de datos para que los podamos analizar y ahí nos quede un poco más claro la parte del uso, ¿verdad? Entonces, se quiere gestionar una biblioteca, entonces como entidades.
se tienen o el nivel 0 que es de contexto, se tiene lo que es las entidades, que es el usuario, y la biblioteca, ¿verdad? Entonces, en este caso se ponen dos veces el usuario, más que todo es porque hay uno que hace los pedidos y hace la devolución de libros, la biblioteca que da las altas y bajas de los libros y las sanciones que los determina. Se tienen los usuarios que pueden prestar y los que no porque están sancionados. Entonces, para hacer la parte de la gestión de una biblioteca, por ejemplo, si vamos a hacer un pedido de libros, entonces para hacer el pedido de libros se tiene el proceso que es gestionar los pedidos. También se utiliza el almacén de datos. En este caso utilizan esta nomenclatura que es una ficha de préstamo y los libros disponibles. Entonces, de gestionar el pedido se pasa a la ficha de préstamo. En este caso, si hay alguna devolución, si no, se pasa a ver si hay alguna disponibilidad y se actualiza el libro, ¿verdad? Si es que se va a prestar o lo han entregado. Entonces, en este caso, se están viendo las dos partes, que son las dos entradas, tanto el pedido de libros como la devolución de un libro, ¿verdad? Entonces, se tiene el proceso de pedido, el proceso de devolución y el de actualización del estado de cada uno de los libros. Entonces, luego se puede hacer más detalle. Por ejemplo, si yo me concentro en la parte de gestionar una devolución, entonces para gestionar esa devolución, debo de actualizar lo que es el stock o el inventario. Entonces, tengo que ver los libros disponibles o los libros devueltos para llevar como las estadísticas de cuántas veces se prestó un libro o algo. Eh, También esa parte de los libros devueltos, si lo hizo en tiempo, si no lo hizo en tiempo, entonces se calcula la sanción y ya se manda como salida lo que sería una sanción, ¿verdad? Entonces esto sería como de manera general. También se tiene, por ejemplo, una receta de cocina, por ejemplo, se tiene de manera general. En este caso es realizar una blanqueta de ternera. Entonces, ahí no sé si alguien de ustedes sabe muy bien, ¿verdad? El platillo. Si no, lo vamos a dejar un poco de manera a la imaginación, ¿verdad? Entonces está la parte de la despensa, es decir, lo que se necesita para realizar la receta. Y la salida que sería ya llevarlo hasta la mesa el producto terminado, ¿verdad? Entonces, de entrada serían los ingredientes, de salida sería ya lo que es el platillo, ¿verdad? Entonces, para realizarlo se realiza, por ejemplo, para la blanqueta de ternera, elaborarlo, realizar su salsa. Entonces, y eso conlleva ciertas entradas y algunos, en este caso, el repositorio de datos serían como los instrumentos o lo que se va a utilizar. Y ya de cada uno de ellos, por ejemplo, realizar componentes de blanqueta. Entonces, ahí es cocinar los champiñones, cocer las cebollas, cocer la carne. Entonces, más que todo se va desglosando lo que son los procesos. Eh, Ese sería con respecto al primer proceso. El segundo de realizar la salsa, igual se desglosa, así como en el tercero que trataba sobre elaborar la blanqueta. Entonces tiene entrada de otros procesos y ya conlleva lo que es la salida del mismo. Entonces, más que todo de manera general, como se detallan en diferentes procesos, desde gestionar una biblioteca, una receta de cocina, por ejemplo, el retiro de un cajero, también se puede describir ese proceso. Eh, una compra en línea, se puede describir lo que es ese proceso y de ahí uno lo puede hacer cualquier
cualquier proceso lo puede detallar a través de un diagrama de flujo de datos. Entonces, no sé si por el momento hay alguna duda para finalizar lo que es la primera parte que trataba sobre el uso de diagrama de flujo de datos. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Vaya, según lo que yo estoy analizando, lo que usted está explicando, el análisis de sistemas, en este caso, de lo que estamos viendo, yo tengo una duda. Por ejemplo, lo que yo le quiero preguntar es que si el analista de sistemas, cuando va a hacer el análisis de procesos, él primero elabora una lista de procesos y después hace este diagrama, o lo va elaborando en el momento que él va haciendo, que le van explicando cómo son los procesos, va. Porque lo que yo puedo entender es que los procesos son los que tienen más realce en este diagrama. Lo otro son las entidades y la manera como se almacenan los datos, va. Entonces mi duda es esa de que si el analista, cuando él va a hacer el análisis, primero hace una lista de procesos y con esa lista él elabora estos diagramas, o es que el momento que hace el análisis va haciendo el diagrama a la misma vez. Eso es dependiendo lo que se les solicita al analista. Por ejemplo, si a usted lo contratan para mejorar un proceso y una empresa, por decir algo, ¿verdad? Usted es un consultor externo, entonces, y le piden que tienen un proceso y quieren X y quieren mejorarlo. Entonces, lo que usted va a hacer como analista de sistema, como no conoce cómo funciona, entonces se tiene que reunir con alguien que eso le explique, ¿verdad? Entonces, y por lo general, a medida que esa persona le vaya explicando, usted tiene que ir como tomando nota de todo lo que conlleva. Entonces, y ahí depende de la forma de trabajo del analista, ¿verdad? Si lo quiere ir haciendo en el momento o simplemente va haciendo un listado de todos los requerimientos y luego él lo desglosa. Como recomendación, se debería de ir haciendo en el momento, ¿verdad? Porque así, como está entrevistando a la persona o alguien se lo está explicando, usted puede ir haciendo el diagrama, puede ir viendo todas esas partes, por ejemplo, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los procesos. Entonces, después decirle, y este proceso, ¿qué conlleva, verdad? Como para ir haciéndolo como que más detallado, y qué repositorios necesita o cuáles son los repositorios de entrada, los repositorios de salida. Entonces, y así lo va haciendo más detallado. Como recomendación, es que se vaya haciendo en el momento en que se lo van explicando, ¿verdad? Si ya es que a usted lo han contratado para que modele algo, es decir, que usted se lo tiene que inventar, y ahí usted lo tiene que ver de qué manera lo hace, ¿verdad? Y por lo general, si a uno le toca inventar algún proceso, entonces uno comienza con la forma lógica, la manera general, para tener la idea y luego lo va haciendo más a detalle. No sé si le logro solventar la duda. Sí, sí, la verdad es que preguntaba por lo mismo, porque yo entiendo que un analista puede llegarse a un caso a que esa es una empresa prestigiosa a la que se le va a hacer el estudio, y yo entiendo, ahora que usted lo ha dicho, pues yo entiendo perfectamente eso, de que el análisis lo que pretende es mejorar un proceso. Es decir, si algo estaba haciendo de alguna manera, cambiarlo, que se haga de una forma diferente, que sea más rápido, y que la producción, por decir, si fuera una zona de producción, se ejecute de una forma en menos tiempo. Entonces, pero sí me llama la atención porque yo digo, puy, estar haciendo tanto circunferencia, tanto círculo en el momento de estar, que le están explicando a uno. Yo considero que el analista incluso debería llevar un aparatito para grabar la voz del que le está explicando, porque en el momento que le están explicando a uno ponerse a hacer esos diagramas, al menos que sea alguien súper experto en análisis, que pueda hacer todo eso en el momentito, pero al menos yo, de mi parte, yo quizás haría una lista de los procesos, y si tengo tiempo en el momento, lo hago en el momento, si no,
Ya me llevaría las entidades, va la forma como se almacena, el total de procedimientos que se dan en un departamento que se pretende mejorar y luego hacer el esquema. Sí, Pienso yo, correcto. ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Gracias, gracias. Ajá. Lo que sí deben de tomar siempre en cuenta, por si algún dado caso a ustedes les surge o les toca trabajar en alguna empresa o ser consultores, siempre lo primero que se debe hacer es consultar si ya tienen dichos diagramas, ¿verdad? Eh, pues ya que lo han contratado a uno, ya sea por que es uno externo para mejorarlo o es un interno, por ejemplo, a usted como analista de sistemas se lo han delegado, lo primero que debe de buscar es que si esos diagramas ya existen para partir de ello. Y lo segundo es que no deben de tratar de que solo van a tener una reunión y ahí tienen que aclararlo todo, ¿verdad? O sentir que si usted solicita muchas reuniones lo van a ver como que no sabe o no lo van a tomar en cuenta, sino que todo trabajo, todo proceso de este tipo de analizar sistemas conlleva reunirse varias veces, ¿verdad? Entonces, conlleva a tener una metodología por ejemplo, hacer una agenda y ir definiendo los puntos de qué se va a tratar. Por ejemplo, este día se trató esto y se acordó que se iba a reunir tal día nuevamente y se iba a presentar tal parte, ¿verdad? Para continuar con tal cosa, como ir delimitando lo que uno va a hacer en el momento de la entrevista o en el momento de la reunión y en el momento de la futura reunión lo que se espera hacer o lo que se espera presentar, ¿verdad? Y así ir sacando como el trabajo, ¿verdad? Entonces, sí lleva bastante tiempo este tipo de trabajos o solicitudes que se hagan, entonces eso para que lo tomen a consideración, ¿verdad? Fíjese que lo otro que le quería comentar es que, vaya, por ejemplo, un sistema que genera cola, se supone que un sistema no tiene que generar cola, va, pero un sistema que genera cola y luego llega un analista, ¿verdad?, a hacer el estudio, ¿cómo mejorar ese problema? O sea, es bastante complejo porque fíjese que le voy a decir que yo, hoy en el mes de febrero, marzo, estuve en España y me llevaron con una empresa de tecnología que me capacitó, me llevaron a ver ahí al Estadio El Sadar que iban a implementar un sistema de identificación de aficionados a la hora de entrar al estadio. Y todo iba a ser por identificación facial. Entonces, bueno, yo fui con ellos, va. Ya habían instalado la cámara, que era una cámara, un aparato como un brazo robótico, pero una cámara muy, muy grande que tenía gran alcance. Entonces, estaban haciendo pruebas y la inauguración de ese sistema iba a ser cuando jugara el Osasuna contra el Real Madrid. Entonces, en ese momento fuimos, va, y empezamos a hacer pruebas. Los que llegamos, pasábamos, nos identificábamos con la cámara, pero el que administra el estadio El Sadar está preocupado porque dice, es un partido que se llena el estadio. ¿Qué va a pasar si la identificación de los aficionados se vuelve lenta? Porque ustedes saben que una imagen es pesada, ¿va? Sí, Entonces, y estaban viendo todos esos detalles. ¿Y qué pasaba si se hacía una cola a la hora porque como era un software nuevo que lo estaban probando, ¿va?, para identificación de aficionados, porque decían que adentro del estadio tenían problemas con los aficionados, que se cambiaban de una localidad a otra internamente, ¿va? Entonces, y ellos querían identificar ese problema. Entonces, con el reconocimiento facial iba a permitir que en la base de datos del estadio identificaran, ¿verdad?, la persona. Entonces, estaban viendo ese problema, va, de que a la hora que ingresaran los aficionados, como iba a ser un partido que la gente le gusta ir y el estadio se llena, entonces el administrador preguntaba, pero ¿qué pasa si se genera una cola y el sistema se vuelve lento y el aficionado va a causar malestar en el aficionado porque no puede ingresar rápido? Entonces, al final tomaron la decisión de que si eso pasaba, que se iba a omitir en ese momento la identificación facial y que se iba a entrar el aficionado de forma manual, ¿va?, para solucionar el problema inmediatamente y que posteriormente se iba a hacer el análisis que por qué el sistema había presentado ese problema de retardo. Bien, un poco así, un poco bien, a la vez complejo, ¿verdad? Y a la vez interesante porque como allá usan la tecnología para todo.
Sí, en ese caso, ya le vamos a dar la palabra a Homer. En ese caso, se tiene que ver la capacidad del sistema que se está implementando, es decir, por decir algo, cuántas transacciones, por ejemplo, el reconocimiento de una persona se puede ver como una transacción. Entonces se tiene que saber ese sistema cuántas transacciones simultáneas puede procesar y en qué tiempo. Entonces, porque eso te ayuda a medir con qué tan rápido vas a hacer que entren las personas, porque al final para entrar igual tienen que hacer su cierta fila o su cierto orden. Entonces, uno debe de saber cuántas transacciones o cuántos reconocimientos faciales hace por decir algo, por segundos. Entonces, y tratar de limitar las personas que entren en ese volumen, ¿verdad? O ver de qué manera hacer más potente el sistema. Ya entra ahí una parte de lo que vamos a ver un poco sobre análisis de sistemas mediante el uso de diccionario de datos. Lo vamos a tocar un poco, pero ya eso se ve más que todo en la parte de estructuras de datos o estructuras de repositorios que para hacer las consultas puede utilizarse estructuras SQL, por decir algo, o para hacer un poco más rápido se utilizan estructuras no SQL que ya solo llevan más que todo, se utiliza para hacer llaves, ¿verdad? Hacer consultas como que más rápidas. Ese problema se tiene mucho a veces en la parte de los bancos que no miden cuántas transacciones puede soportar su sistema por segundo o por minuto, por decirle algo, ¿verdad? Cuando implementan sus aplicaciones web, por ejemplo, cuántos usuarios pueden estarlo utilizando en un instante. Entonces, o a veces más que todo en estos del Black Friday, que hacen compras en línea o ciertos almacenes habilitan sus plataformas para hacer compras en línea y no miden cuántas transacciones puede soportar su sistema. Por ejemplo, pueden poner que sean 50,000 y al final lleguen 100,000 en ese momento, ¿verdad? Entonces necesitan contratar, en ese caso se resuelve con contratar un servidor o los componentes informáticos necesarios para hacer más transacciones por el tiempo requerido, ¿verdad? No sé si Homer iba a opinar algo, vi que levantó la mano. Solamente a darles la idea de cómo funcionan esos sistemas, porque en la empresa en que yo trabajo, de hecho nosotros vendemos un software BMS precisamente con todo ese tipo de módulos que son con redes neuronales, inteligencia para reconocimiento facial, entre otros, incluso para reconocimiento de placas. Eh, si para que no hagan ese proceso ese error de proceso de las colas, comúnmente se tiene que evaluar el hardware, más que todo, el tipo de cámara que se está utilizando, eh, y comúnmente eso cae sobre la GPU más que sobre la CPU de un equipo informático. Entonces debe de mejorarse la GPU para que haya un mejor análisis eh, a la hora de reconocimiento facial. Incluso lo que mencionó el compañero, o sea, lo podemos tomar en otro ejemplo. Por ejemplo, las cámaras que reconocen las placas y en las carreteras que van a alta velocidad, o sea, la mayoría va a más de 100 kilómetros por hora. Ahora la pregunta es cómo ellos logran captar las placas, o sea, reconocerlas a esas altas velocidades. Ahí no hay tales de que haya o no una cola. O sea, no debe de existir cola por la velocidad a la que pasan los vehículos. Entonces, ahí es en donde entra el tipo de cámara y, y más que todo la capacidad del hardware con la que se analiza la imagen tiene que ser extremadamente rápido. Comúnmente son equipos que no tienen más que tienen más de dos o tres procesadores, ¿verdad? Y estamos hablando de que su GPU mínimo tiene que ser entre una o dos, mínimo una 1080 Ti, ¿verdad? Para realizar ese análisis. Solamente eso quería. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ya
ya nos queda un poco más claro, ¿verdad? De cómo es el proceso y también gracias por abonar un poco con su parte de su experiencia también que les puede servir a otros que tal vez vayan empezando en ese sentido y ya van a tener una idea cuando se presente algún problema de este tipo, ¿verdad? Bien, no sé si alguien más tiene algo que abonar, alguna participación. Bien, si no es así, entramos lo que es a la parte de análisis de sistema mediante el uso de diccionario de datos. En este caso utilizamos lo que es sí, no sé. Solo una consulta. No sé qué tanto acercamiento se le da en el diagrama al proceso. O tiene que ser bien metódico, bien cerca de la realidad, en la proyección del diagrama. Eso depende de qué tan complejo sea la actividad que se quiera describir. Por ejemplo, por lo general se considera que se llega hasta el nivel 2, porque, por decir algo, en el nivel 1 se detalla simplemente de manera general, perdón, en el nivel 0 se detalla de manera general, en el nivel 1 se ponen como todos los procesos que conlleva, y en el nivel 2 se detalla de esos procesos cuáles se desglosan. Si en algún momento o por alguna circunstancia, dicho, por ejemplo, de este 2.1, se hacen más procesos dentro de él, entonces ahí ya tocaría agregarle un nivel 3, ¿verdad? Donde ese proceso lleva más dentro de él y si hay algún otro, entonces también se desglosa, ¿verdad? Pero por lo general se llega hasta al nivel 2, pero si es necesario, se puede hacer 3 o 4 o los que haga falta, pero ya agregar un nivel 3 ya es porque la actividad que se quiere realizar es bastante compleja, ¿verdad? Pero ahí sí depende del analista cómo lo vea o cómo lo quiera hacer tan detallado, ¿verdad? Ok, gracias, Lin. Ok. Bien, entonces, en la parte de análisis de sistema mediante el uso de diccionario de datos, tienen lo que es el capítulo 8 y el material de apoyo que es como un resumen del mismo. Más que todo, en esta parte de diccionario de datos, vamos a ver cómo se almacena la información, eh, cómo se van detallando, que siempre se utiliza la parte o se tiene como base la parte del flujo de datos para saber cómo viaja la información y cómo debemos de almacenarla o cómo debemos de leerla. Entonces, un diccionario de datos en sí es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema con sus definiciones o requerimientos o datos que conlleva. Entonces, contiene lo que son las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos. E incluyen la parte ya más detallada que pueden ser nombres, descripciones, alias, contenido y la organización de los mismos. En este diccionario de datos se identifican lo que son los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Entonces se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y se auxilia o sirve como un auxilio para el analista que participe en la determinación de los requerimientos. Entonces, un diccionario de datos puede servir como punto de partida para identificar lo que son los requerimientos de la base de datos durante el diseño de un sistema. Entonces, las razones para utilizar un diccionario de datos es que sirve para manejar los detalles en sistemas muy grandes. Sirven también para asignarle un
un solo significado a cada uno de los elementos y actividades del sistema. También los diccionarios de datos proporcionan lo que son una asistencia para asegurar significados comunes para los elementos o actividades del mismo. Entonces, también nos puede servir para documentar lo que son las características de los procesos, ya sean las partes o componentes, y para facilitarle al analista los detalles de la finalidad de evaluar el sistema y determinar si son necesarias nuevas características o nuevos cambios que hacer. Aquí también se emplea un poco de crear HTML, que más que todo es el lenguaje de marcado extensible, que a manera general lo podemos ver como un lenguaje de marcado, que es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos. Entonces, la lectura de textos o se utiliza para la lectura de textos creada ya sea por computadora o una persona. Entonces, un lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos y crear un formato más personalizado. Entonces, un archivo XML contiene texto altamente estructurado. Muchas veces se confunde con el texto de HTML. Entonces, sin embargo, tienen ciertas diferencias, que más que todo en la parte de la digitación, ¿verdad? Entonces, y los usos que se tenga. Entonces, ahí se pone un poco para ver de lo que trata. Ya entrando en materia sobre repositorio de datos, entonces un repositorio de datos a menudo también se considera que es una biblioteca o un diccionario de datos. Entonces, pueden encontrarlo de esas formas, pero al final es un conjunto de datos segmentados y utilizados para informe o análisis. Entonces, algunos tipos comunes de repositorio de datos incluye lo que son los almacenes de datos, que es un gran repositorio central, donde se va recopilando cada uno de los datos o fuentes de la empresa, del comercio o de los procesos que se desarrollen. También se tiene lo que es un lago de datos, que es un repositorio de datos unificados que le permite almacenar datos estructurados y semiestructurados de una empresa. Un repositorio de datos también se puede ver como un data mart, que es un repositorio de datos orientado a temas más específicos, ya sea para algún área o alguna gerencia de negocio. También se tiene el repositorio de metadatos, que más que todo se contiene la información sobre el módulo de datos que almacenan y comparten estos. También se tienen lo que son los cubos de datos, que se puede considerar como un repositorio, que son listas de datos con múltiples dimensiones. Generalmente son 3, pueden ser más, que almacenan lo que son tablas. Entonces, aquí vemos más que todo la parte del proceso de un repositorio de datos. Un repositorio de datos es nada más donde se guarda toda la información, ya sea de manera en servidores o incluso puede estar en la nube esos repositorios de datos. Al final vamos a ver algunos ejemplos de repositorios de datos que al final están en la nube. Entonces, ahí depende de la empresa cómo guarde sus datos. Por ejemplo, en las empresas por ejemplo, grandes, en la mayoría utiliza ya lo que son guarda todo lo que es en la nube para que todas sus áreas tengan la disposición de hacerlo, y por que les conviene más o es más rentable que tener
que tener servidores donde guardar la información, por la parte de tener una infraestructura adecuada y el mantenimiento de los mismos. En el caso por ejemplo, de los bancos, ellos necesitan tener su repositorio de datos de manera física, es decir, de tenerlos en una estructura de servidores y no pueden tenerlo solo en la nube. Y eso ya es por requerimientos de normativa o de ley. Pero teniendo un repositorio de datos, lo que se puede hacer es un proceso ETL, que es la extracción, transformación y limpieza de datos. Con ello, haciendo esa transformación, es más que todo depurar la información, porque en el repositorio de datos, por lo general, todos los datos viajan de manera cruda. De manera cruda es que, aunque se tenga una forma de cómo guardarlos, es decir, una estructura de tablas, pero puede ser que muchos datos lleven componentes vacíos, es decir, por lo general una fila se representa un dato donde cada columna es una característica o una variable de ese dato. Y hay muchas veces esas características, algunas van vacías o algunas van con datos erróneos. Entonces, por eso se hace una extracción para hacer esa limpieza de los datos y adecuarlos. Ya teniéndolo una vez adecuado, se hace un data warehouse, que más que todo, donde se va a tener lo que es la información limpia. Con esa información limpia es lo que asegura es que la empresa puede tomar, o mejor dicho, las áreas de negocio pueden hacer las consultas sobre ese data warehouse para estar seguro que la información que extraigan puede ser utilizada para sus análisis y conclusiones. Un data mart ya es algo más específico que el data warehouse, que es donde simplemente se hacen lo que son se extrae de la base general solo la parte que se necesita. Esto más que todo es para empresas grandes, para que las áreas de negocio hagan su consulta sobre repositorios más pequeños y no sea tan lento el proceso no requiera como que mucho esfuerzo. Entonces, en un datamart también se tienen lo que son los cubos, es decir, se pueden implementar lo que son cubos para que ya simplemente sean las consultas específicas, ya sea un analista o un área de negocio para hacer lo que son reportes debidos. Entonces, los repositorios de datos contienen lo que son información sobre los datos, también la lógica de procedimiento de los casos de uso, el diseño de pantallas e informes, la relación de los datos, los requerimientos de proyectos y entregables y la información administrativa de cada uno de los proyectos. En este caso, para describir un repositorio, se debe de tomar en cuenta, o un repositorio es donde se va a guardar la información. Entonces, para saber cómo se va a guardar dicha información, se debe de tomar en cuenta el flujo de datos que ya vimos que conlleva lo que son entradas y salidas del sistema y los procesos que conlleva. Entonces, como les decía, se puede describir a través de entrevista o observando cómo se hace o la documentación que se tenga del mismo. Entonces, existen ciertos formularios utilizados para describir el flujo de datos o lo que se utiliza más que todo en las reglas generales para yo ver de qué manera se va a guardar la información en mi repositorio según el flujo de datos que se tenga. Entonces, se recomienda tener un ID sobre un número identificador de cada persona. Por ejemplo, cada uno de nosotros que pertenecemos a la universidad, nuestro ID es nuestro carnet. Es decir, no hay ningún otro estudiante que tenga nuestro mismo número de carnet, o de un país. El ID es de un dato, es su número de DUI, ¿verdad? Que no se repite. Entonces, esto es más que todo para cuando se hacen búsquedas
de tablas o repositorio de datos, saber que el dato que se ha extraído es único y no estoy confundiendo con alguien más. Porque, por ejemplo, la base de datos por decirles algo, la base de datos que tiene la policía sobre los delincuentes, si solo los anotaran por sus nombres y apellidos, muchos nombres y apellidos se repiten. Entonces ahí se confundieran unos con otros, ¿verdad? Se llevaran al final al que no es, pero en cambio con el DUI ya se sabe que la persona que se ha identificado es la correcta, entonces ya se evitan lo que son confusiones, por decirles algo, ¿verdad? Entonces se tiene un nombre descriptivo para cada flujo. También se tiene lo que es el origen del flujo y el destino. Un indicador que determina si el flujo de datos es un registro de entrada o de salida, el nombre de la estructura de datos, el volumen por unidad de tiempo y un área para comentarios adicionales. Esto más que todo se detalla para lo que es el requerimiento de un repositorio, entonces, y se detallan para la construcción del mismo, ¿verdad? Entonces, sobre la base de lo que se quiere y de qué forma se puede hacer. Entonces, ahí se tiene el ejemplo de los formularios. Entonces, este es otro que está ahí está ahí en el capítulo del libro. Está el formulario sobre la descripción del flujo de datos, donde se tiene un ID. En este caso no lo ponen. Se tiene el nombre, que es un pedido de un cliente, la descripción, el origen y el destino, el tipo de flujo de datos, la estructura, el volumen y comentarios, ¿verdad? Entonces, eso más que todo para la parte, por ejemplo, en un repositorio, esta información que está en este formulario, yo lo puedo guardar en un repositorio, en una tabla, donde cada uno, por ejemplo, el ID, el nombre, la descripción, el origen, destino, el tipo de datos, la estructura y los comentarios, y el volumen van a ser las columnas de dicha tabla, y la fila, el identificador sería el ID, ¿verdad? Que se tendría que colocar en los repositorios de datos. Si no viaja a un ID, entonces se agrega automáticamente, más que todo para tener un identificador, ¿verdad? O a veces se identifica por el día, la hora y número de factura, por ejemplo, cuestiones como esa. Para saber o describir un repositorio de datos, es decir, para saber cómo se va a almacenar, se detallan ciertas características que va a tener la estructura. Entonces, y más que todo se hace a través de ciertos símbolos. En este caso, el símbolo de igual significa que está compuesto de. El signo positivo significa que se va a agregar. Las llaves indican los elementos repetitivos. Los corchetes representan una situación de cualquiera, es decir, que ahí se pone un listado de uno de los cuales se puede escoger o varios. Y los paréntesis representan un elemento opcional, ¿verdad? Que puede ir o no. Por ejemplo, se tiene una estructura de datos para agregar el pedido de un cliente en la división del catálogo. Por ejemplo, el repositorio de datos guarda todos aquellos pedidos que hace un cliente. Entonces, para hacer un pedido, un cliente puede llenar un formulario de este tipo. Entonces, teniendo ese formulario, en este caso del pedido, se tienen las siguientes características. El pedido del cliente está compuesto por un número de cliente más o i. El pedido del cliente tiene un número de cliente y un nombre del cliente, una dirección, un teléfono, un número de catálogo, una fecha de pedido, un artículo de pedido disponible. En este caso, que estén entre paréntesis, significa que es opcional,
puede ir o no esa información, el total de mercancía, los impuestos, como está en paréntesis, es opcional. El tipo de tarjeta de crédito es opcional, el número de tarjeta de crédito es opcional esa información, la fecha de expiración es opcional. Por ejemplo, también en la parte de método de pagos, como puede ser en cheque, en crédito o giro, en que este caso sería giro, giro crediticio, algo así. Entonces puede ser cualquiera de estos métodos, por eso se pone entre corchetes. Entonces, y así se detalla la parte de la información que va a viajar sobre un repositorio de datos. Esto más que todo para tener una descripción de los repositorios que una empresa tiene, para saber cómo viaja la información y cuáles de ellos va a necesitar una limpieza. Por ejemplo, si a mí me dan un repositorio que sé que actúa de esta forma, yo sé que le debo de hacer una limpieza por aquellos datos que están entre paréntesis, porque es posible que viajen datos nulos o viajen datos que no esté, su estructura no sea la correcta, o aquellos datos que pueden ser opcionales porque pueden viajar uno o varios datos, lo cual haga que mi información se duplique, por decirles algo. Entonces, tenemos también lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser de bit, que en este caso unos y ceros, pueden ser de tipo variables, ya sea char o varchar o texto, ahí dependiendo el programa que uno utilice, cómo los identifique. Datos alfanuméricos o en este tipo más que todo se utiliza para las fechas. Decimal o numérico, de tipo flotante o real, ¿verdad? El tipo entero, perdón, según el tipo de moneda. Entonces también de tipo de binario, más que todo para sonidos, imágenes o video. Un valor único en la base de datos y un número que siempre se incrementa en 1 cuando se agrega un registro nuevo, ¿verdad? Entonces, esto más que todo, la base de datos, ellos van contando cuántos datos tienen. Entonces, tienen una columna que es interna, que se va aumentando automáticamente según se vayan agregando lo que son los datos. Esos serían como los tipos de datos que podría tener un repositorio. Aquí tenemos algunos ejemplos de ese repositorio. En este caso, en cada uno de estos les he dejado lo que es el link para que simplemente le den ahí clic y los puedan revisar para ver de qué trata cada uno de esos repositorios. Aunque al final por el nombre ya les da una idea de lo que trata cada uno de ellos. Así existen muchos repositorios de los cuales uno puede extraer información para hacer análisis o consultas, dependiendo lo que se quiera. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo sobre cómo a partir de un diagrama de flujo de datos se puede construir lo que es un repositorio. Entonces, si nos piden describir el diagrama de flujo de datos en retiro, de retirar en un cajero, tenemos lo que es el usuario y la entidad que es el usuario. O entidades se tiene como usuario y el ATM. El ATM puede representar lo que es el banco y el proceso que es de ingresar y retirar o depositar, ¿verdad? Hoy que hay cajeros en los que se pueden hacer depósitos también. Entonces los procesos serían la parte de entrada y la parte de retiro. Entonces tienen el proceso de chequearse, es decir, de entrar ya sea con su tarjeta o hay ahora unos que lo hacen generando un PIN y se lo mandan a su teléfono que está registrado. Entonces la parte del retiro, la actualización en la base de datos y
y la salida que sería del dinero, ¿verdad? Entonces, esta información como tal se tiene el diagrama del proceso, pero ya al banco le viaja a manera de una tabla donde las consultas es el usuario, o mejor dicho, en dicha tabla va a viajar lo que es el nombre del usuario, por ejemplo, cuánto retiró o cuánto depositó o la transacción, si fue depósito o retiro, de cuánto fue, la fecha, en qué cajero fue, y también viaja la sucursal donde esté ese cajero o la localidad, entre otra información, ¿verdad? El tipo de moneda de pago o otras cuestiones que ya lo determina la empresa qué información viaje. Y dentro del repositorio de la empresa, cada una de esas columnas está descrita sobre lo que debe de viajar, ¿verdad? Entonces, así es como, más que todo, a partir de un diagrama del flujo de datos, se construye lo que es un repositorio. Ya dentro de un repositorio, si se manejan datos, lo que son estructurados, o SQL, por lo general, como se llaman, se tienen lo que son las tablas y cómo se interactúan entre ellas, ¿verdad? Ahí se ve la relación de uno a muchos, entonces y ya se puede ver la tabla de hechos, cuál es, y la relación, cómo se van agrupando. No sé si en la materia ven esta parte de SQL o manejo de consultas o programación de este tipo. También se tienen los que son algunas preguntas de repaso con respecto a cada una de de los capítulos que se han visto en la unidad, para que ustedes las puedan contestar y les sirva como resumen y como, como un cuestionario de estudio para el examen, incluso también como una guía como para hacer lo que es la parte de laboratorio de la síntesis de contestar estas preguntas y así hacen su resumen, ¿verdad? Con las ideas principales, tanto del capítulo 7 como del capítulo 8, de lo que ha tratado esta tutoría. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda para aclararlo. Sí, ahí el compañero. Solo para ir terminando, una última duda con respecto a los diagramas que estaba explicando. Cuando usted dice que hay que expandir el detalle de un proceso, eh, ¿qué es lo que se toma en cuenta para saber que hay que expandir ese proceso? Más que todo, lo que se toma en cuenta es si el proceso queda lo suficientemente claro para que un analista o alguien más lo pueda, o el desarrollador lo pueda comprender. Por ejemplo, aquí está como de manera general nivel 0, nivel 1, nivel 2. Entonces, si ustedes ven que en esta parte de los niveles, por ejemplo 1.2, 1.1, que se vería ya como de esta forma, si con esto queda lo suficientemente claro, por ejemplo, si están desarrollando una aplicación, entonces ustedes explican cuál es el nivel 0, 1 y 2, y en esta parte del nivel 2 queda lo suficientemente claro para que el desarrollador pueda hacer la aplicación, entonces se deja hasta ahí. Pero si dentro de este proceso ustedes consideran que pueden haber actividades que pueden confundir al desarrollador o a otro analista, entonces se debe de agregar otro nivel donde esas actividades vienen a formar parte de cada una de un proceso de esto de acá, ¿verdad? Entonces, ahí depende de uno cómo considere que ya está bien documentado cada uno de los procesos que se hace, ¿verdad? Ok, No sé, gracias. ¿ok? Gracias. No sé si hay alguna otra duda. Más que una duda, quisiera hacer una consulta.
Más que todo con respecto a ya el último diagrama que estábamos viendo sobre referente a las bases, al almacenamiento de los repositorios en SQL, si nosotros vamos a ver en esta materia o vamos a trabajar con las bases de datos de SQL. No, creería que no. Se quedaría nada más en la base teórica, nada más de la estructura, ¿verdad? Sí, sí, porque ya trabajar con este SQL ya creo que para que les quede suficientemente claro, en el programa tendrían que, o en su pensum tendrían que ponerles una materia, ¿verdad? Porque al final se utiliza, por ejemplo, se puede utilizar SQL Server o Postgres o, o MariaDB. MariaDB, MySQL, entonces alguna de ellas, de las cuales comenzar desde cero, viéndole las estructuras, las normas que se deben de seguir y cómo se debe de ser la relación, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí no, bueno, ahí sería de que revisaran su pensión si hay alguna sobre bases de datos, entonces creo que ahí lo verían, pero aquí sí creo que no queda como un poco nada más la idea. No sé si hay alguna otra consulta o algún aporte. Es así, nada más agradecerle su asistencia y su participación. Ahí está el material disponible. Más tardar la otra semana, el lunes, les estaría enviando como el resumen de la grabación y la presentación para que los tengan a la mano. Igual, recordar las actividades, el laboratorio 2 lo pueden hacer en pareja. Si lo hacen individual, no, tampoco no hay ningún inconveniente. La próxima semana les estaría enviando lo que son sus notas. Igual ahí les recordaría que tendrían 3 días para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Las observaciones que si al caso les ponga por alguna ponderación que les baje, entonces para consultarlo y si ustedes consideran que no es válida, ¿verdad? Y que no era meritorio de que les bajara tanto o les bajara, entonces lo pueden hacer, no, yo no tengo ningún inconveniente con ello. Y así hacer la modificación y luego subir las notas al sistema, ¿verdad? Porque ya después cambiar notas en el sistema ya es un poco más complicado en el sentido de que hay que pedir permisos y justificaciones, ¿verdad? Entonces, por eso les daría lo que son los 3 días para que ustedes los puedan revisar y hacer sus consultas. Sin nada más que agregar, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos hasta la tutoría de repaso 4, que ahí les enviaría cuando nos tocaría. Feliz fin de semana. Okay, feliz fin de semana a todos. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. Gracias. El fin de semana, gracias, bendiciones. Gracias.